jamás imaginé que Mateo, el esposo de mi Sofía, un muchacho de ciudad con ojos curiosos y manos de oficinista, tuviera el instinto de un sabueso. No era un hombre que buscara problemas, pero la vida, con su ironía picante, a veces te sirve los secretos en bandeja de plata. Mi hacienda, La Escondida, heredada de mi difunto esposo Ricardo, era un laberinto de secretos. Un lugar donde las paredes de adobe guardaban más susurros que las hojas de los viejos ahuehuetes que la rodeaban. Aquella noche, el aire era espeso y olía a tierra mojada y a las flores de jazmín que trepaban por el patio. Sofía y Mateo se quedaban con nosotros temporalmente, mientras su nuevo departamento en la Ciudad de México terminaba de ser habitable. Su presencia era un bálsamo y una molestia a la vez. Me encantaba tener a mi hija cerca, pero sus horarios y su normalidad chocaban con mis rituales nocturnos. El suave ronroneo del proyector era mi única compañía. Era un aparato antiguo, una joya alemana que Ricardo había atesorado. El sonido era casi imperceptible, una vibración más que un ruido, el latido metálico de mis recuerdos. Sentada en el despacho de mi esposo, un santuario al que nadie más entraba, me permitía el lujo de revivir otros tiempos. La pequeña película, una de tantas en mi colección privada, giraba en silencio. No eran obras maestras del cine, sino fragmentos de vidas pasadas, momentos íntimos capturados en celuloide granulado. Llevaba puesta mi bata de seda negra, una pieza larga que se arrastraba con un susurro por las baldosas de terracota. No era la típica bata de una mujer de mi edad, su tela se ceñía a mis formas con cada movimiento, y el encaje en el escote y las mangas jugaba a insinuar más de lo que mostraba. Mis pies descalzos sentían el frío del suelo, un pequeño placer que me anclaba al presente mientras mi mente vagaba por el pasado. El aroma de mi perfume, una mezcla de nardo y un toque de tabaco, llenaba la habitación. Fue entonces cuando lo sentí. Un cambio en el aire, el crujido de una madera en el pasillo que no pertenecía a los quejidos habituales de la casa. Apagué el proyector de inmediato. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Con movimientos precisos y ensayados, guardé la pequeña lata de metal en un cajón oculto bajo llave y me levanté, alisando la seda de mi bata. Me dirigí hacia la puerta del despacho y la abrí con cuidado. Y allí estaba él. Mateo. De pie en el pasillo, iluminado únicamente por la luz pálida de la luna que se filtraba por un ventanal. Llevaba solo unos pantalones de pijama, su torso desnudo y su expresión una mezcla de confusión y alerta. Por un instante, sus ojos recorrieron mi figura, deteniéndose una fracción de segundo más de lo necesario en el contorno que la seda negra apenas disimulaba. Él carraspeó, como si despertara de un trance. Yo le ofrecí una sonrisa, no la sonrisa amable de la suegra que le sirve el café por la mañana, sino una más lenta, más calculada. Una sonrisa que guardaba secretos. Mateo, querido, mi voz sonó más grave de lo habitual, un susurro aterciopelado. ¿Qué haces rondando la casa a estas horas? ¿Acaso los fantasmas de La Escondida no te dejan dormir? Él parpadeó, y un leve rubor subió por su cuello. Era adorablemente transparente. Desvió la mirada hacia mis ojos, esforzándose por no mirar más abajo. Isabella, yo, escuché un ruido. Un zumbido extraño. Pensé que algo andaba mal, quizás un aparato eléctrico. Me reí suavemente, un sonido que pareció envolverlo en la penumbra. Di un paso hacia él, cerrando la puerta del despacho a mi espalda. El frescor del pasillo me erizó la piel bajo la seda. El olor de mi perfume llegó hasta él. Pude ver cómo sus fosas nasales se dilataban ligeramente. ¿Un zumbido? Inquirí, con un toque de diversión. Ah, sí. Es el alma de la casa, Mateo. A veces suspira, otras veces tararea viejas canciones. Y a veces, hice una pausa, observando cómo tragaba saliva, comparte sus pequeños secretos con quienes saben escuchar. Sus ojos, oscuros y profundos, se clavaron en los míos. Había una pregunta en ellos,
una curiosidad que luchaba por salir. Podía sentir la tensión entre nosotros, una cuerda invisible que se tensaba con cada segundo de silencio. Bueno, si no es nada, creo que volveré a la cama, murmuró, aunque no se movió. Una parte de él, la más audaz, quería quedarse. Quería preguntar qué hacía yo despierta, vestida de seda negra en mitad de la noche, saliendo de una habitación que siempre estaba cerrada. Anda, ve, le dije, mi tono casi maternal, pero con un matiz de desafío. Pero ten más cuidado la próxima vez, Mateo. En esta casa, es mejor llamar a la puerta. Nunca se sabe qué rituales privados podrías interrumpir. Me di la vuelta lentamente, dándole la espalda y caminando sin prisa por el pasillo. Sabía que sus ojos seguían fijos en mí, en el movimiento de la seda contra mi cuerpo con cada paso. El juego acababa de empezar. Y algo me decía que Mateo sería un participante mucho más interesante de lo que jamás hubiera esperado. Pasaron 2 noches de calma casi decepcionante. Mateo me evitaba con una torpeza encantadora, sus ojos se desviaban cada vez que me cruzaba con él en los pasillos o durante la cena. Fingía un interés desmedido en las grietas del techo o en los patrones de los azulejos. Sofía, mi dulce e ingenua Sofía, no notaba nada. Para ella, el mundo seguía girando con la predecible sencillez de un carrusel. Pero yo sí lo notaba. Sentía la curiosidad de Mateo fermentando en el silencio, convirtiéndose en una obsesión discreta. Era hora de avivar las brasas. Esa tercera noche, decidí no recurrir al despacho. El juego debía cambiar de escenario, volverse más personal, más íntimo. Dejé la puerta de mi dormitorio entreabierta, apenas una rendija, una invitación silenciosa para un alma curiosa. El sonido que elegí esta vez no fue el ronroneo mecánico de un proyector, sino algo más orgánico, más rítmico. Un chasquido suave y repetitivo, el sonido del cuero siendo tratado con cera, un susurro que prometía texturas y secretos. Me senté frente a mi tocador, de espaldas a la puerta. La luz de una única lámpara de pantalla de seda teñía la habitación de un tono ámbar, creando sombras largas y danzantes. Sobre una silla de terciopelo reposaban mis botas de montar, unas piezas de cuero negro que llegaban hasta la rodilla, con un tacón firme y elegante. Eran el legado más tangible de Ricardo, de nuestras largas cabalgatas por los campos de agaves. Con un paño suave, aplicaba cera en una de ellas con movimientos lentos y circulares. El olor a cuero y cera de abeja se mezclaba con mi perfume, creando una atmósfera embriagadora. No llevaba una bata, sino un corsé de encaje color vino tinto. No era una prenda vulgar, sino una pieza de lencería antigua, diseñada para ser vista, que ceñía mi torso y realzaba mi cintura. Lo combinaba con una falda larga de satén negro que caía pesadamente hasta el suelo. Cada detalle estaba pensado para construir una imagen, la de una mujer que no le teme a la disciplina, que disfruta del control. Esperé. El crujido en el pasillo fue casi imperceptible, pero yo lo sentí como un trueno. Sabía que era él. Imaginé sus ojos asomándose por la rendija, su mirada recorriendo la escena, las botas relucientes, la colección de finas fustas de montar que colgaban como obras de arte en la pared, mi espalda erguida, la curva de mi cintura marcada por el corsé. No me moví. Continué con mi ritual, dejando que el sonido rítmico del paño contra el cuero fuera la única banda sonora. Dejé que me observara durante casi un minuto. Podía sentir su respiración contenida. Entonces, con una lentitud deliberada, dejé la bota y me giré en el taburete para encarar la puerta. La abrí de golpe. Mateo retrocedió como si hubiera recibido una descarga eléctrica, con los ojos desorbitados. La culpa y el deseo luchaban en su rostro. Esta vez no sonreí. Lo miré con una seriedad calculada, una ceja ligeramente arqueada. ¿Se te ha perdido algo, Mateo?
Mi voz fue un cuchillo de hielo. Es la segunda vez que te encuentro husmeando en mis asuntos. La curiosidad es una cosa. Esto empieza a parecer una obsesión. Se quedó sin palabras, su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Se sentía como un adolescente atrapado en una travesura, y esa vulnerabilidad me otorgaba un poder inmenso. El ruido, tartamudeó, señalando torpemente hacia mi habitación. Me levanté y caminé hacia él. La falda de satén susurraba con cada paso. Él retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared del pasillo. El espacio entre nosotros se redujo a nada. Tuve que levantar la barbilla para mirarlo a los ojos. Podía oler su aroma, una mezcla de jabón neutro y el sudor nervioso que empezaba a perlar su frente. Eres terriblemente curioso, ¿lo sabías? Peligrosamente curioso, susurré, mi voz ahora sin rastro de dureza, reemplazada por una intimidad peligrosa. Sofía es tan inocente. Cree que el mundo es un lugar simple. Sería una verdadera pena que descubriera que hay sombras, incluso en las personas que más quiere. Sombras que tú pareces tan ansioso por explorar. Su cuerpo se tensó por completo. Mis palabras eran una amenaza velada, una red de seda que se cerraba a su alrededor. Lo tenía exactamente donde quería. Mi mano se levantó, pero en lugar de tocarlo, simplemente ajusté una solapa invisible en su pijama. El gesto fue casi maternal, pero cargado de una electricidad que ambos sentimos. Ya no voy a jugar a las adivinanzas contigo, proseguí, mi aliento rozando su mejilla. Si de verdad quieres saber, si te mueres por descubrir qué secretos guarda esta vieja hacienda, te espero mañana a medianoche. En el despacho de Ricardo. Te prometo que te mostraré todo. Retrocedí un paso, dándole espacio para respirar. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Estaba asustado, excitado, confundido. Era una mezcla deliciosa. Ahora, vete a dormir, ordené con suavidad. Y sueña con lo que podrías descubrir. Me di la vuelta y entré en mi dormitorio, cerrando la puerta con un suave clic que resonó en el silencio como el cerrojo de una trampa. El anzuelo estaba echado. Y sabía, con absoluta certeza, que él mordería. La noche de mañana prometía ser inolvidable. La manecilla del viejo reloj de pared en el pasillo se arrastraba hacia la medianoche con una lentitud exasperante. Yo esperaba en el despacho, envuelta en la penumbra y en un vestido de terciopelo de un profundo color esmeralda. La tela, suave y pesada, se ceñía a mi cuerpo como una segunda piel, un abrazo lujoso y reconfortante. Sentada en el gran sillón de cuero de Ricardo, con un pequeño vaso de tequila añejo en la mano, observaba la puerta. Mis zapatos, unos tacones de aguja negros, descansaban sobre una alfombra persa, listos para anunciar mi presencia con un clic autoritario sobre la madera del suelo en cuanto me levantara. El aire olía a libros viejos, a cuero y al vago recuerdo del tabaco de los puros de mi esposo, un fantasma aromático que nunca había abandonado la habitación. Exactamente a las 12, la puerta se abrió con un leve quejido. Mateo entró. No parecía el mismo hombre que había conocido en las cenas familiares. Su nerviosismo era palpable, pero bajo él había una capa de determinación, una fascinación oscura que lo había empujado hasta allí. Sus ojos se adaptaron a la penumbra y se posaron en mí. Recorrieron el vestido de terciopelo, el brillo del vaso en mi mano, y finalmente se encontraron con mi mirada. Le sonreí, una sonrisa que no pretendía ser tranquilizadora. Puntual, dije, mi voz un murmullo. Me gusta la puntualidad. Demuestra seriedad. Cierra la puerta, por favor.
Lo que ocurre en este despacho, se queda en este despacho. Obedeció en silencio. El clic de la cerradura pareció sellar el mundo exterior. Se quedó de pie en medio de la habitación, sin saber qué hacer con las manos. Siéntate, Mateo. No muerdo, a menos que me lo pidan, añadí, disfrutando del rubor que tiñó sus mejillas. Antes de mostrarte nada, quiero que me digas algo. ¿Qué crees que hago aquí por las noches? Deja volar tu imaginación. Sorpréndeme. Él tragó saliva, sus ojos recorriendo las estanterías llenas de libros como si buscara una respuesta. No lo sé, Isabella. Las películas, las botas. Supongo que tienes pasatiempos. Pasatiempos que no quieres que Sofía conozca. Asentí lentamente, tomando un sorbo de tequila. El líquido cálido me recorrió la garganta. Pasatiempos. Es una palabra tan inofensiva. Lo que Ricardo y yo compartíamos era más que un pasatiempo. Era un arte. Un estudio sobre el deseo. Ven. Dejé el vaso en la mesita y me levanté. El sonido de mis tacones sobre el suelo de madera fue el único ruido en la habitación. Caminé hacia una sección de la librería que parecía normal, pero al presionar un libro específico, toda la estantería se deslizó hacia un lado, revelando un armario empotrado en la pared. Mateo ahogó una exclamación. Dentro no había nada escandaloso a primera vista. Estantes llenos de álbumes de fotos encuadernados en piel, cajas de madera con instrumentos de navegación antiguos y, sí, más latas de películas. Pero en el centro, sobre un pedestal de terciopelo, había un objeto de latón y madera, una especie de visor antiguo, un mutoscopio. Mi esposo no solo coleccionaba arte, Mateo. Él lo creaba, expliqué, acariciando la superficie fría del metal. Era un hombre obsesionado con la belleza del movimiento, con capturar esos instantes efímeros que revelan la verdadera esencia de una persona. Tomé una de las pequeñas bobinas de imágenes y la inserté en el aparato. Le hice un gesto a Mateo para que se acercara. Dudó un momento, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. Se inclinó y miró por el visor. Gira la manivela, le ordené en voz baja. Él obedeció. Dentro, las imágenes cobraron vida. No era una escena explícita. Era algo mucho más hipnótico. Un primer plano de mis manos, solo mis manos, enguantadas en cuero negro. Con una lentitud exasperante, me quitaba los guantes dedo por dedo, revelando la piel desnuda. La iluminación era artística, el enfoque tan nítido que casi se podía sentir la textura del cuero. Era íntimo, fetichista y extrañamente hermoso. Duraba apenas 30 segundos, un bucle infinito de revelación y ocultamiento. Mateo se enderezó, respirando con dificultad. Su rostro estaba pálido. Tú, eres tú, susurró, como si acabara de descubrir un secreto cósmico. Siempre fui yo, confirmé, sin un ápice de vergüenza. Era su musa. Su colaboradora. Su secreto. Juntos creamos cientos de estas pequeñas obras de arte. Para nosotros. Y para un círculo muy selecto de coleccionistas que aprecian la verdadera estética del deseo. Lo miré fijamente, dejando que el peso de mis palabras lo aplastara. Ricardo murió, pero el arte, y el apetito por él, no. El negocio continúa. Y ahora que lo sabes, ahora que has mirado por el visor, eres parte de él. El pánico se apoderó de sus facciones. ¿Qué quieres decir? Yo no quiero tener nada que ver con esto. No tienes elección, mi voz se volvió dura como el acero. Tu silencio es mi silencio. Si tú hablas, yo hablo. Le contaré a Sofía no solo sobre mis pasatiempos, sino sobre la fascinación de su esposo por ellos. Sobre cómo te encuentro espiando en mi puerta, con los ojos llenos de un hambre que no te atreves a admitir. Destruirás tu matrimonio.
Yo, en cambio, solo seré una viuda excéntrica. ¿A quién crees que le pesará más? Las semanas que siguieron se asentaron en una extraña y tensa dualidad. De día, la vida en La Escondida era un cuadro de domesticidad provinciana. Yo era Isabella, la suegra atenta que preparaba agua de horchata y se preocupaba por si Mateo comía suficiente. Él era el yerno modelo, ayudando a mover muebles pesados y riendo de las anécdotas de Sofía durante la comida. Mi hija, mi dulce Sofía, vivía en el centro de este teatro, feliz y ajena a las corrientes subterráneas que agitaban los cimientos de su realidad. Para ella, éramos una familia. Para mí, era el perfecto camuflaje. Pero cuando el sol se hundía tras los cerros y la hacienda se vestía de sombras, la obra cambiaba. Nuestro verdadero trabajo comenzaba. La primera noche, Mateo entró al despacho con un maletín de aspecto moderno que parecía un artefacto de otro planeta en medio de la atmósfera rancia de la habitación. Sacó un ordenador portátil, un escáner de alta resolución y un laberinto de cables que profanaron la santidad del escritorio de caoba de Ricardo. Yo lo observaba todo desde mi sillón de cuero, convertida en una reina supervisando a su nuevo vasallo. No le ofrecía ayuda, solo mi presencia. Una presencia que llenaba la habitación, recordándole constantemente la naturaleza de nuestro pacto. Al principio, su repulsión era casi física. Manejaba las viejas fotografías y las latas de película con la punta de los dedos, como si temiera contagiarse de su esencia. Su rostro era una máscara de concentración técnica, sus ojos fijos en los píxeles y las resoluciones, intentando desesperadamente disociar la forma del contenido. Pero yo soy una observadora paciente. Y vi el cambio. Sucedió gradualmente. Una noche, mientras digitalizaba una serie de fotografías en blanco y negro que Ricardo había titulado Tobillos de Plata, noté que su respiración se volvía menos regular. Eran imágenes de mis pies, desnudos sobre sábanas de seda negra, adornados únicamente con unas pesadas ajorcas de plata de Taxco. Ricardo estaba obsesionado con el contraste entre la piel y el metal, la suavidad y la dureza. Mientras Mateo ajustaba el brillo y el contraste en la pantalla, su mirada se detuvo en la curva de un empeine durante un segundo de más. No fue lujuria, no todavía. Fue la apreciación involuntaria de un esteta. Estaba empezando a ver. Para romper su coraza, decidí cambiar de táctica. Una noche, mientras trabajaba en un bucle particularmente hipnótico, yo, muy joven, cepillando mi cabello interminablemente largo frente a un espejo, decidí hablar. Ricardo decía que el cabello de una mujer era su velo y su corona, dije en voz baja. Mateo se sobresaltó, casi derramando el vaso de agua que tenía al lado. Pasó 3 días enteros ajustando la iluminación solo para capturar la forma en que la luz se enredaba en él. No era un pervertido, Mateo. Era un adorador. Veía la divinidad en los detalles que otros ignoran. Él no respondió, pero sus manos dejaron de teclear. Era la primera vez que le hablaba de Ricardo como un hombre, no como un fantasma o un chantajista. Era una jugada arriesgada. La vulnerabilidad puede ser una debilidad, pero también el arma más afilada de la manipulación. ¿Por qué sigues haciendo esto? Preguntó de repente, su voz apenas un susurro, sin apartar la vista de la pantalla. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándole la espalda. Algunas obras de arte son demasiado hermosas para permanecer encerradas en la oscuridad, Mateo, respondí, mirando la luna que bañaba el patio. Y además, todos tenemos necesidades. Ricardo necesitaba adorar la belleza. Yo necesito que esa adoración no muera con él. Es mi forma de mantenerlo vivo. Y de sobrevivir yo. El silencio que siguió fue diferente. Menos tenso, más pensativo. Lo había enganchado no solo con el miedo, sino con algo mucho más complejo, la intriga, la empatía, quizás incluso una forma retorcida de respeto. El clímax de esta primera fase llegó una semana después. Mateo, con una eficiencia que me sorprendió,
había terminado de construir la galería online. Era una obra maestra de discreción y elegancia, un sitio minimalista, protegido por múltiples capas de encriptación. Juntos, subimos la primera pieza, el bucle de los guantes de cuero. Observamos la pantalla en silencio. La tensión era casi insoportable. Y entonces, sucedió. Una pequeña notificación apareció en la esquina de la pantalla. Un icono discreto. Usuario 001 ha iniciado sesión. Unos segundos después, descarga completada. Una sonrisa lenta se dibujó en mis labios. Lo habíamos logrado. La primera transacción en años. Me giré hacia Mateo. Su rostro era una mezcla de asombro y horror. Había cruzado la línea. Ya no era un simple espectador, era un cómplice activo. Excelente trabajo, dije, mi voz vibrando con una euforia contenida. Eres incluso mejor de lo que esperaba. Me serví un dedo de tequila para celebrar, el cristal tintineando suavemente. Él seguía paralizado, mirando la pantalla como si fuera la escena de un crimen. ¿Y ahora? No. La palabra, seca y frágil, quedó suspendida en el aire del despacho. Fue la primera vez que Mateo se negaba rotundamente a algo. Su cuerpo estaba tenso, sus manos empuñadas a los costados. Era un animal acorralado mostrando los dientes por última vez. No lo haré, Isabella. Digitalizar es una cosa. Convertirme en tu mensajero, en un traficante de esto, está fuera de toda discusión. Se acabó. Me levanté del sillón y me acerqué a la mesa donde reposaba la pequeña caja de cedro que había preparado. Iba vestida para los negocios, no para la seducción, una falda entallada que marcaba mis caderas, una blusa de seda color marfil y mis tacones, que sonaban como sentencias de martillo sobre la madera. Traficante, repetí, probando la palabra, encontrándola vulgar. Eres tan dramático, Mateo. No traficas con nada ilegal. Traficas con arte. Con nostalgia. Con deseo encapsulado. Es mucho más poético. Abrí la caja. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, no solo había una memoria USB de diseño discreto, sino también una de las ajorcas de plata maciza. La misma que él había visto en las fotografías. Un objeto real para anclar la fantasía digital. No lo entiendes, ¿verdad? Continué, mi voz tranquila y cortante. No estás en posición de negarte. Cada archivo que has digitalizado, cada noche que has pasado en este despacho, te ha atado más a mí, a este legado. Eres tan cómplice como yo. Si yo caigo, te arrastro conmigo. Y créeme, el escándalo destrozaría a Sofía de una forma que ni te imaginas. Así que irás a San Miguel, entregarás este pequeño tesoro, y volverás aquí. Y todo seguirá como hasta ahora. Sus hombros se hundieron. La lucha se extinguió en sus ojos, reemplazada por la resignación helada de un prisionero. Le entregué la caja y una tarjeta con una dirección y una frase escrita: el colibrí busca su flor de invierno. No digas nada más. Dale la caja a quien te reciba y vete. No mires atrás. Observé desde la ventana cómo su coche desaparecía por el camino de tierra. Durante las horas que estuvo fuera, me dediqué a mi farsa diurna. Ayudé a Sofía a hornear un pastel, hablamos de planes para redecorar su nuevo apartamento. Reí. Fui la imagen de la perfecta madre y suegra. Pero una parte de mi mente estaba con él, en esa carretera, imaginando el peso de la caja en el asiento del copiloto, el sudor en sus manos, el miedo martilleando en su pecho. Era un tipo de poder extrañamente íntimo, controlar las acciones y las emociones de alguien desde la distancia. Regresó pasada la medianoche. Entró en el despacho sin llamar. Estaba pálido y exhausto, pero también había un nuevo brillo en sus ojos,
la dureza de alguien que ha mirado al abismo y ha sobrevivido. Hecho, dijo, su voz ronca. Se lo di a un hombre, un mayordomo, supongo. Ni siquiera me miró a la cara. Ya está. He cumplido mi parte. Esto se acaba aquí, Isabella. Búscate a otro. Yo no lo estaba escuchando del todo. Mi atención estaba fija en la pantalla de mi portátil. Justo en ese momento, había llegado un correo electrónico. El remitente, V. Nunca se acaba, Mateo, dije en voz baja, mis ojos recorriendo las líneas de texto. Esto no es un trabajo del que se pueda renunciar. Es un pacto. Pues yo lo rompo, replicó él, su voz ganando fuerza. No, no lo haces, levanté la vista de la pantalla y lo miré. Mi expresión debió de haberlo inquietado, porque su desafío vaciló. El señor V ha quedado muy satisfecho. Giré el portátil para que pudiera leer el mensaje. Sus ojos se entrecerraron para enfocar el texto. El paquete fue exquisito, como siempre, Isabella. La pieza de plata es un toque maestro. ¿Pero el mensajero? El mensajero tiene los ojos de Ricardo. Me interesa. Hazle una oferta de mi parte. El silencio en la habitación se volvió pesado, sofocante. Mateo leyó el mensaje 1, 2, 3 veces. El color, que había empezado a volver a su rostro, se desvaneció de nuevo, dejándolo con una palidez mortal. Levantó la vista lentamente, sus ojos llenos de un horror que nunca antes le había visto. Era un terror puro, sin rastro de la excitación o la curiosidad que lo habían atormentado antes. De repente, ya no era solo un cómplice. Se había convertido, sin saberlo, en parte del producto. En el siguiente objeto de la colección. Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, sentí un escalofrío. La sonrisa de triunfo que pugnaba por salir se congeló en mis labios. Había ganado mi batalla contra él, lo había doblegado por completo.